La actividad agropecuaria 2014 nos deja algunas cifras que merecen reflexión. Primero, un sector agropecuario que continúa su senda de crecimiento, pero ya con un crecimiento moderado e inclusive bajo, que acumula o continúa el crecimiento o mantiene la actividad agropecuaria de los años anteriores, un crecimiento de 0,5% en lo que es el PBI, que es una medida de la riqueza, de la generación de riqueza o valor agregado vinculado a la actividad agropecuaria, pero una actividad agropecuaria que, como sabemos y diversos estudios, su efecto en el resto de la economía se mide y se visualiza a través de los sucesivos encadenamientos en lo que es alimentar una agroindustria y actividades de servicio, por lo tanto es una medida bastante parcial. Ese 0,5% nos deja dos análisis. Uno, lo que era la agricultura de secano, sobre todo, que había sido el motor y con un gran dinamismo en los años anteriores, tiene efectos coyunturales, efectos de clima, que llevan a una reducción en la producción y por lo tanto, comparado con el año 2013, un año con algún retroceso y por lo tanto pesa negativamente en el crecimiento del PBI agropecuario, de la riqueza generada en este año 2014. Una forestación que continúa con su senda de crecimiento, con su crecimiento constante y acumulado, con una dinámica ya consolidada. Y luego el otro lado de la película, la parte pecuaria, y esto incluye lechería, las actividades de producción animal como ovinos y la ganadería, que muestra cierto dinamismo en su conjunto y es lo que de alguna forma permite que el balance sea un leve crecimiento en el sector agropecuario. La visión para adelante, las reflexiones que nos deja hacia el 2015 y una mirada más de mediano plazo, es con unas perspectivas económicas de contexto internacional favorables al tipo de inserción externa que tiene Uruguay, con importación de alimentos, con una demanda en expansión, con crecimiento en los mercados emergentes y por lo tanto una mayor capacidad de consumo y demanda por los productos que exportamos. Eso sigue manteniéndose. Algunos efectos de coyuntura y zafras récords en el caso de granos 2014 y por lo tanto hacia adelante pueden mejorar algunos indicadores de precio para agricultura, pero sobre todo la reflexión que nos deja es que en mediano plazo Uruguay se reconoce nuevamente como un país ganadero, donde el 65% del área nacional se dedica a la ganadería y es el sector clave que va a explicar de alguna forma el dinamismo que va a tener el sector agropecuario en los próximos años, porque cualquier mejora de producción en la ganadería tiene efectos muy importantes, multiplicadores en el resto de la economía y en el propio PBI agropecuario, en la regeneración de riqueza. Por lo tanto, mirando hacia adelante, tenemos que visualizar, bueno, cómo podemos encauzar acciones para fortalecer y facilitar un mayor dinamismo en la ganadería, que como decía, por más que sea leve, va a tener un enorme efecto y importancia en el sector agropecuario y el resto de la economía. Esto orienta las acciones del Ministerio hacia adelante, visualizando intervenciones y acciones en ganadería como un área estratégica de trabajo, con algunos proyectos en curso que nos permiten derivar lecciones aprendidas y por lo tanto reformular acciones para mejorar la productividad en la ganadería. Los análisis de mediano plazo de productividad nos indican que bueno, Uruguay tuvo en el sector agropecuario en su conjunto un gran dinamismo de crecimiento de la productividad, de cómo usamos los recursos y por lo tanto las mejoras que hemos tenido sostenidas para generar mayor producción a partir de los mismos recursos e inclusive en los sectores que se han expandido como agricultura, en tener un cambio técnico que ha permitido a la par de la expansión productiva mejorar la productividad. Llegamos a los puntos de, como se habla en economía, los rendimientos decrecientes, o sea, empezamos a visualizar que se empieza a estabilizar, seguimos creciendo, seguimos mejorando, sigue habiendo innovación, pero ya a tasas un poco menores y por lo tanto nos debe preocupar cómo podemos dinamizar o encauzar acciones para mejorar esa productividad que tiene que ver con inversiones, tiene que ver con transferencias de tecnología. Y el foco en ganadería. Esta reflexión final de los años siguientes, que va a depender mucho cómo se posicione la ganadería en Uruguay y los niveles de producción, que nos encuentra en un 2014 de récord de producción comparable con el año 2006, que había sido
el pico anterior y por lo tanto nos encuentra también con capacidades, con un stock muy importante, con mejoras en lo que es las relaciones con la agricultura, el uso de suplementación o de granos que van para uso forrajero, que han crecido sostenidamente en los últimos años. Y eso tiene que ver también con Uruguay empezar a consolidar un modelo de intensificación sostenible, una forma de mantener la intensificación, aprovechando las oportunidades de contexto externo, aprovechando las capacidades organizacionales y tecnológicas de recursos naturales que Uruguay tiene, que se posiciona como un exportador de alimentos y de fibras. Entonces, reconociendo esa identidad, pero la importancia de complementar o de alguna forma asociar a esa intensificación estrategias de sostenibilidad ambiental. La sinergia ganadería-agricultura, una ganadería más pujante, es un incentivo muy importante para construir esos puentes y esa agricultura no solamente vinculada a granos que sean exportables, pero también granos que puedan de alguna forma seguir generando riqueza y valor en Uruguay a través de la generación de proteínas animales, de ganadería de carne, ganadería de ovina, carne vacuna ovina y lechería. Y por lo tanto posibilitando y fortaleciendo los incentivos para establecer rotaciones que son más conservacionistas, que mitigan algunos de los problemas que pueda tener una intensificación estrictamente agrícola. Y este es un elemento también hacia adelante de reflexión de acciones de políticas, de reformulación de cómo mejoramos la matriz de incentivos con un rol de regulación desde el Ministerio de Ganadería, pero también de promover estrategias que mejoren los incentivos para conservar ambientalmente, para promover las buenas prácticas y que esas buenas prácticas en términos ambientales sean favorecidas o adoptadas por parte de los productores. Esto tiene que ver también con identificar las oportunidades de ganar-ganar en ganadería. Es un área claramente que la intensificación puede llevar a inclusive mejoras en términos ambientales, como puede ser la conservación de la biodiversidad, del campo natural, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de productos. O sea que tenemos áreas para intensificar y con atributos ambientales o con un cuidado de medio ambiente, que es uno de los aspectos que Uruguay puede posicionarse o debería posicionarse hacia adelante para aprovechar inclusive a nivel comercial.